noches, Chile. Buenas noches, Viña del Mar. Buenas noches, Quinta Vergara. En este momento estamos en la Quinta Vergara, acaba de haber un fuerte temblor, pero ya se está normalizando la situación. Caballero, muy fuerte, ¿eh? Sí, muy fuerte, mijo. Oye, es como para no creer. Muy fuerte el temblor. Señora, ¿cómo está? Asustada, terriblemente asustada. Una jornada en la que los ojos estaban puestos en Viña y su penúltima noche de festival. Ricardo Arjona ya había exigido abrir la jornada y los miles de espectadores ya desocupaban la Quinta Vergara. Comenzaba así, lo que para muchos sería la noche más larga y para algunos la noche más dura de sus vidas. Tranquila, va a pasar. A partir de las 3 de la madrugada con 34 minutos, millones de chilenos comenzaban a vivir horas realmente angustiantes. 10 años han pasado desde que los 8.8 grados remecieron desde el sur del Evo hasta la región de Valparaíso. El territorio nacional se movió como quien sacude una alfombra. La madrugada del 27F cambió la vida de los chilenos y chilenas con un terremoto y un tsunami que sin aviso y sin alerta dejarían más de 500 fallecidos y 52 desaparecidos, 500.000 viviendas con daños graves y 2 millones de damnificados. Cifras duras, pero no tanto como las vivencias de cada quien y cada cual, guardadas en la retina, oídos imborrables en la memoria. 2 minutos y 45 segundos paradójicamente interminables que generaron una ruptura de 500 kilómetros de largo, calificado como el quinto más grande de la historia, después de Valdivia en 1960, Alaska 2 años después, Rusia en los 50 y Japón en el 2011. Un episodio que trajo a nuestro país a miles de científicos a estudiar la liberación de energía del terremoto, el que según la NASA equivaldría a 100.000 bombas atómicas de Hiroshima, que además produjo una redistribución de la masa terrestre y rotación del planeta. En medio de la catástrofe, así informaba ADN los primeros minutos después del terremoto, relato que fue incluido dentro de un documental del The History Channel. Cerca de las 3:30 de la madrugada se registró este movimiento telúrico que ya podemos calificar lo que tiene ciertas características de terremoto. Pude establecer contacto con nuestro corresponsal en la región del Biobío. Él me decía, se comienza a hablar de 10 grados en esa zona, 10 grados un terremoto ya de características catastróficas. Así es que hay que estar muy atentos a... Solo 12 días le quedaban de mandato a la entonces presidenta Michelle Bachelet, mientras Sebastián Piñera se alistaba para ser el primer presidente de centro derecha luego del retorno a la democracia. La mandataria llegó a las oficinas de la ONEMI junto al subsecretario de Interior Patricio Rosende y Francisco Vidal, ministro de Defensa. Diferencias en las características del movimiento y las repercusiones en distintos sectores del país, con un aún no informado tsunami, fueron los primeros problemas que se vislumbraron en el horizonte. Información cruzada entre la ONEMI y el CHOA generaron confusión en la ciudadanía, quienes solo obtenían información a través de los medios de comunicación. Bachelet se refiere a fuertes marejadas, pero descarta la posibilidad de un tsunami cerca de las 9 de la mañana, pero las olas ya habían dejado varios muertos en el sur del país y en el archipiélago de Juan Fernández, donde llegó de improviso, sin siquiera un aviso significativo de la tierra, cegando vidas de niños y adultos a su paso. No, lo que ya tuvimos es, como ya dije, en Talcahuano, en Juan Fernández nuevamente, en Valparaíso, en varios lugares, que es normal luego de un sismo de esta naturaleza, olas de mayor magnitud que las que existían antes del sismo. Eso ya generó una altura mayor, pero no ha producido ningún impacto, ningún efecto, no ha sido tsunami. Un contraste notorio con lo que se vivió en el territorio insular, donde la destrucción era total. La mandataria decretó estado de catástrofe para el Maule y Biobío. Los militares tomaban el control para restablecer el orden y evitar los saqueos que comenzaban de a poco. Mientras la entonces directora de la ONEMI, Carmen Fernández, se defendía de las incipientes críticas por los avisos de tsunami que nunca llegaron.
todo lo que yo diga en una frase en este minuto no va a corresponder a la realidad. ¿Cuál fue la realidad, señora Carmen? La realidad es que lo único que le voy a decir, hubo una información de tal nivel de imprecisión, ambigüedad, que a nadie le permite tomar una decisión. Punto 1. Y punto 2, lo he reiterado 1000 veces, así hubiese sido de calidad técnica, no existía ninguna posibilidad de hacer nada porque no había ningún sistema que permitiera alertar a las personas con el tiempo que se requería. El caso llegó a la justicia. 6 personas quedaron como imputadas: el ex subsecretario de Interior Patricio Rosende, la exdirectora de la UNEMI Carmen Fernández, el ex jefe de turno Josael Yamet, el director del CHOA Mariano Rojas y sus asesores Andrés Enríquez y Mario Andina. El propio Rosende, en una de las audiencias, señaló que él era el responsable político en esa jornada, haciendo una férrea defensa de la expresidenta Bachelet. Había un intento horroroso de involucrar a la presidenta Bachelet en este tipo de causa. Ha sido despiadado en todos los sentidos. Pero quiero decirle a esa misma gente que ha hecho un esfuerzo denodado por dañar la imagen de la presidenta Bachelet, quiero decirles que de mí no pasarán. El juicio de Tsunami está radicado en mí. Yo era la principal autoridad política en esa madrugada. No pasarán más allá de mí. Ninguno fue condenado. En abril de 2016, la Corte de Apelaciones confirmó el sobreseimiento y cada uno debía pagar una indemnización de 235 millones de pesos en 3 cuotas a los familiares de las víctimas del tsunami. Concepción fue una de las zonas más afectadas por el terremoto. Postales que todos quisiéramos olvidar quedaron, sin embargo, incrustadas en el inconsciente colectivo. En plena avenida Los Carrera, el edificio Alto Río colapsaba a solo un año de ser inaugurado. Muchos de sus habitantes quedaron atrapados, con un resultado de 70 heridos rescatados y 8 fallecidos. El último cuerpo fue encontrado el 9 de marzo, 10 días después del 27F. Cierra los ojos. Cierran tus ojos. Quiero que cierres tus ojos. Cúbrete. ¿Existe posibilidad de traspasar material del BK7 como que se pueda al BK7 para trabajar en el diseño? Ya, compadre. ¿Cómo te llamáis? ¿Cómo se llama, señora? ¿Susana? ¿Te duele algo? ¿Las piernas? Ya, eso es lo que me interesa, que estés viendo. Por la hora del terremoto, gran parte de sus moradores estaban en sus departamentos durmiendo. Era el caso de Alejandro Vera, quien junto a su esposa e hijas vivieron momentos de terror mientras el edificio comenzaba a caer. Cuando nos llevamos, yo creo, calculo, no sé, no más de, a lo mejor de un minuto de movimiento, yo empecé a sentir y escuchar cómo se empieza a quebrajar las paredes y se empiezan a quebrar los vidrios. Y lo primero que siento es cuando el piso se empieza a ablandar, como una especie de arena movediza que se empieza a desarmar. En ese instante pasa por mi mente solamente que se viene la muerte y era como estar dentro de una molienda o una juguera donde no se entendía nada y sentía que caían cosas encima de uno y como que avanzábamos no sé en qué dirección. La Fiscalía determinó que hubo errores en los cálculos para la construcción del edificio Alto Río, utilizando materiales que no correspondían para el tipo de suelo. A 10 años del terremoto, la Fundación Alto Río realizará varios actos culturales en Concepción y Talcahuano, incluso la inauguración de una ruta sísmica por los principales sectores afectados. Conversatorios y un mural son algunos de los eventos que tienen como objetivo buscar rescatar los aprendizajes y las lecciones para no olvidar lo ocurrido. Así lo comentó la directora de la Fundación, Mónica Molina, quien también estuvo en la explosión del Sanatorio Alemán de Concepción. Y es que todavía en nuestro país
algo nos pasa que no hemos logrado, porque creo que es un logro hacerlo, desarrollar una cultura de la memoria. Y cuando nosotros decimos memoria, estamos hablando de los hitos de desastre que tiene nuestro país. Pero cuando tú en un país tienes la capacidad de recordar, de rescatar los aprendizajes, salvas vidas en el futuro. Cuando tú recuerdas el terremoto del 60, lo que pasó con el Sistema Nacional de Protección Civil, recuerdas cómo reaccionó la gente, cómo fueron los procesos de recuperación y reconstrucción, tú puedes tomar nota de los aciertos y de los desaciertos. Casi 400 kilómetros separan Santiago de Cauquenes, la distancia que recorrió Denise Quesada para encontrar a su hijo de entonces 8 años. Matías pasaba las vacaciones con sus abuelos en la región del Maule, mientras Denise seguía trabajando en Santiago. La noche del 27F, ella llegó a su casa en la noche y no logró comunicarse con su familia. La desesperación, la falta de buses y los caminos cortados la llevaron a decidir partir caminando. Relato que está en su libro Mi 27F, en el que retrata el largo camino para reencontrarse con su hijo. Patricio, que fue una de las personas que me llevó el mayor trayecto, que fue de la Norte Sur hasta la entrada hacia la costa, porque él iba a Pucón. Él me dijo, ellos iban escuchando radio ADN, iban escuchando y radio ADN decía, hoy si ven a una mujer de tales características, por favor ayúdenla, ella tiene a su hijo inubicable, va caminando. Y en el libro sale en un capítulo que radio ADN estaba, pero específicamente estos dos hombres acompañaron y yo venía en otro auto. Y Marcela Rojas le gritaba a todo el poco que pasaba, oye, por favor, tiene a su hijo inubicable en la región del tsunami, por favor, ayúdenla. Y este auto paró más allá. El archipiélago de Juan Fernández se llevó la peor parte. Las olas llegaron cerca de 45 minutos después del movimiento del continente y fue una niña de 12 años la que alertó con una campana. La destrucción era prácticamente total y en la capital no había mucha información respecto a lo que estaba pasando en las islas del Pacífico. 8 toneladas de escombros y 600 de ayuda fue el balance días después, pero faltaba un año para que la isla nuevamente estuviera de luto por el accidente del caza C-212, en el que, entre otros, viajaba el equipo de TVN liderado por Felipe Camiroaga y el empresario Felipe Cubillos en representación del desafío Levantemos Chile. 4 niños perdieron la vida. El puntito era uno de ellos. Su madre, Helen Fajardo, compartió su experiencia durante la catástrofe. Y en cosa de milésimas de segundo, porque la idea mía era arrancar con los niños y tomar la calle hacia el cerro. Esto toca la Capitanía de Puerto y esto se levanta y entra en 15 metros. Pero no era una muralla negra, que la parte alta era común, eso tenía vida propia. Pero era igual que una pared. Entonces yo le digo a los niños, a la pieza, siempre los dos tomados de la mano mía. Yo digo, no, aquí no pasa nada, o sea, esto va a caer y me van a arrancar. Yo pude haber salvado un hijo. Nos metimos debajo de la cama los 3. Yo en el medio, siempre las 2 manos, a Joaquín lo tenía en mi mano izquierda tomado y Pablo en mi otra mano, y siento el golpe. Recuerdos imborrables y heridas que aún no logran sanar. Ahora te voy a traer los zapatos. Quédate aquí, porque ahí libre. Cuidado. Las críticas no fueron solo hacia el gobierno de turno, sino también en la forma en que habían actuado la ONEMI durante la emergencia. La falta de información, la demora en generar las alertas de tsunami y evacuaciones generaron la molestia en la población que hizo que el nuevo gobierno, que asumía pocos días después, hiciera una reforma a la Oficina Nacional de Emergencias que hoy ya ha demostrado ciertos avances. En ese tiempo, el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, había donado una serie de teléfonos satelitales, los que, según trascendidos, habían quedado guardados en un cajón y sin baterías, lo que dificultó su uso. En la actualidad es una de las lecciones aprendidas y que hoy confirma el director nacional de la ONEMI, Ricardo Toro.
Uno de los temas que se dio ahí era los teléfonos satelitales guardados, que no lo estaban utilizando, y que fue una de las lecciones aprendidas también de hoy día. Los teléfonos satelitales, que tienen fundamentalmente una función de cuando las personas pierden comunicaciones, prenderlo para comunicarse con el centro de alerta temprana, están entrenados para saber cómo se utiliza ese teléfono para esos efectos. Es lo que hoy día se implementó y está implementado hace varios años con respecto a las principales autoridades que se le entrega estos teléfonos satelitales y a las autoridades más importantes que tienen que ver con instituciones que están en el sistema. El sistema falló y así lo asumen desde la ONEMI. Una comisión internacional entregó 75 recomendaciones, las que hoy, aún y a 10 años, están en ejecución. Un aumento de 163 funcionarios de planta pasaron a 415, creando así las direcciones regionales. Así también una mejora en la tecnología de las comunicaciones a nivel nacional y una disminución en el tiempo de detección de tsunamis a solo 5 minutos. Apiádate, señor, la puerta. ¡Abre aquí! Un 27 de febrero, en una noche tan oscura, nada hacía presagiar esta locura. Una década en la que la reconstrucción continúa. Según datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, al 31 de enero de este año, un 97% de los planes de regeneración estratégico, que incluyen rediseño de vías de evacuación y calles y construcción de parques, están ejecutados, siendo la región del Maule la que aún mantiene deficiencias. En el caso de soluciones habitacionales, solo faltan 151 proyectos que ya están en ejecución. Una década de lecciones en los mecanismos gubernamentales para la evacuación y una concientización de la población sobre los desastres naturales. Un país que pareciera estar acostumbrado a los temblores, pero que cada cierto tiempo nos sorprende con la fuerza de la naturaleza. Una década desde que el suelo nos recordó lo frágiles que podemos llegar a ser. Guido Gutiérrez, Gabriel Alegría, ADN.